¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y hace poco compartí una frase que decía, no le pidamos a Dios que respalde nuestros planes, porque ya existen unos planes que tienen su respaldo, unos planes que tienen nuestro nombre, porque ya Él creó nuestro propósito de vida. Y esos planes para los cuales Él nos creó ya tienen su respaldo, porque su voluntad Él la respalda, su propósito Él lo respalda. Pero muchas veces queremos ir a Dios como niños malcriados. Quiero esto, quiero esto, quiero esto, respáldame en esto, que se note que tú estás conmigo en esto, pero no es lo que Dios dijo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Y quienes aquí estamos buscando cuál es la voluntad y la dirección de Dios para con nosotros? Para con cada uno de nosotros. ¿Quién aquí le ha dicho a Dios alguna vez, esto es lo que yo quiero? Pero como dijo Jesús, no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. ¿Cuál es la tuya? Jesús en algún momento quiso pasarse de la voluntad de Dios, porque creo que aquí todos en algún momento no hemos querido atravesar algo que tiene que ver con la voluntad de Dios. Todos. Pero aquí quienes hemos dicho, Señor, que se haga tu voluntad, es lo que tú quieres que yo haga, es lo que yo quiero hacer. Y creo que, bueno, voy a leerles 2 versículos más y entramos en el tema como tal, porque, bueno, esta era la introducción. Dice en Mateo 4, del 12 al 14, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Le voy a leer los 3 versículos seguidos porque hay una frase en común que le quiero resaltar de estos 3 versículos. Dice el siguiente en Mateo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciendo, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis a un asna atada y a un pollino con ella, desatadla y traédmelo. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Y vamos con el otro, también está en Mateo 26. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero como entonces se cumpliría las escrituras del que es necesario que así se haga. Jesús vivió para que se cumpliese. Y le invito a que estudie. Existen muchos. Creo que tengo como 18 diapositivas y en alguno hay varios versículos de todas las veces que Jesús dijo para que se cumpliera lo que estaba escrito. ¿Lo que estaba escrito de qué? ¿De quién? De Él. Él vivió para que se cumpliera lo que estaba escrito. ¿Lo que estaba escrito dónde? En su libro de vida. En lo que Dios el Padre había escrito de Él, que Él tenía que cumplir aquí en la tierra. ¿Será que nosotros vivimos para que se cumpla lo que está escrito de nosotros? ¿O será que nosotros queremos escribir nuestro propio libro y decir, yo quiero que se cumpla esto, yo quiero tener una vida así, yo quiero tener una vida asado, yo quiero tener una vida de redes sociales, como se ven en Instagram, yo quiero tener una vida como tal pastor, yo quiero tener una vida como tal persona, como tal artista, yo quiero tener una vida así. Y nos empeñamos en querer escribir nuestro propio libro. Y no nos damos cuenta que ya cada uno de nosotros tiene un libro. Y muchas veces ni siquiera lo conocemos. ¿Qué tanto estamos procurando conocer lo que ya Dios escribió de nosotros en ese libro? Y ahora sí voy a entrar en el tema, porque la introducción era esa. Cada uno de nosotros nació con un propósito de vida y no tenemos un propósito propio, sino de aquel que nos envió. Y es por ese propósito por el cual tenemos que caminar cada día de nuestras vidas. Y el Señor me hablaba de que hay algo muy importante que nosotros tenemos que aprender y tenemos que vivir para que ese propósito se vea materializado y se vea cumplido aquí en la tierra. Y es a quién escuchamos. ¿A quién escuchamos? Aquí. Y les voy a leer segunda de Crónicas 24. Vamos a estudiar acerca de un rey que se llama Joás. No sé si han escuchado la historia de un rey que comenzó a gobernar cuando era tan solo un niño, cuando tenía 7 años. Este es Joás. Joás era un hermano, era príncipe, era hijo de un rey. El rey muere y a todos sus hermanos los matan,
para usurpar el poder. Pero alguien valiente preserva la vida de este bebé. Lo preserva, porque sabía que su propósito de vida era ser rey. Esa fue la asignación con la cual Dios lo envió acá en la tierra, ser rey. Le correspondía gobernar. Por lo cual, lo que le decía, Dios respalda sus planes, no los nuestros. ¿Y qué pasó? ¿Acaso este bebé podía cuidarse él mismo? ¿Esconderse él de la muerte? No, era un bebé. Dios envió a que guardaran a este bebé. Porque Dios lo había enviado para gobernar, iba a gobernar Judá. Y le preservaron la vida. ¿Por qué? Porque Dios respalda su voluntad, su propósito. Y cuando este niño tenía 7 años, un valiente del cual vamos a hablar luego, ¿okay? Habla con varios gobernantes, ok, vamos a posicionarlo como rey, se levantan, matan a la persona que estaba usurpando el poder y él entra a gobernar con tan solo 7 años. Y dice, Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 40 años. Su madre era Sibia, orundia de Berseba. Mientras el sacerdote Joiada vivió, Joás hizo lo que le agradaba al Señor. Joiada fue la persona que lo guardó, que lo protegió para que él viviera y pudiera llegar a gobernar. Algún tiempo después, Joás decidió reparar el templo de Dios. Y aquí es donde yo quiero comenzar. Él era un niño, él no sabía gobernar. ¿Qué puede saber gobernar un niño de 7 años? Pero tenía a alguien que lo sabía aconsejar. Él le prestó su oído a alguien que le daba consejos sabios. ¿Y qué fue lo primero que le aconsejaron? Porque él con 7 años, yo me imagino que él decía, bueno, yo quiero salir a jugar. ¿Qué niño de 7 años va a decir, vamos a reparar el templo de Dios? Bueno, no sé, yo no lo conozco. Yo tengo 2 y no. Un niño de 7 años quiere jugar, quiere ser niño. Pero tenía una persona sabia, puesta por Dios, que le decía, vamos a reparar el templo del Señor. Y es el primer consejo, ¿qué es lo que yo les quiero transmitir el día de hoy? Que existen personas que nos aconsejan para muerte, pero existen personas que nos aconsejan para vida. Una persona que te aconseja para vida, te va a aconsejar, es tiempo de reparar el templo del Señor. Es tiempo de ¿qué representa el templo? Porque, sí, templo, se escucha bonito y creemos que esto es el templo. No, va más allá. Sí, esto es un templo, claro que sí. Pero el templo representa la presencia de Dios, nuestra intimidad con el Señor. En todo altar existe sacrificio, existe el sacrificio que le damos a Dios. Una persona que nos aconseja de parte de Dios nos va a motivar y nos va a aconsejar y nos va a llevar a que le sacrifiquemos a Dios lo que Él quiere que le sacrifiquemos. A que cuidemos nuestra presencia, la presencia de Dios en nuestras vidas. Una persona que nos aconseja de parte de Dios nos va a aconsejar, mantén la llama viva. Nos va a aconsejar las cosas del reino. Una persona que viene de parte de Dios. Y dice, reunió a los sacerdotes y a los levitas. Vamos por el 5 en 2 Crónicas 24. Dice, reunió a los sacerdotes y a los levitas y dijo, vayan por las ciudades de Judá y recojan dinero de todos los israelitas para reparar cada año el templo de su Dios. Háganlo inmediatamente. Sin embargo, los levitas fueron negligentes. Entonces el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y dijo, ¿por qué no han presionado a los levitas para que vayan y recojan en Judá y en Jerusalén las contribuciones que Moisés, siervo del Señor, y la asamblea de Israel impusieron para la tienda donde se guardaban las tablas de su pacto? Para reparar el templo se requerían recursos. El templo estaba destruido, incluso hasta los utensilios los habían utilizado para ofrecérselo a los Baales, para ofrecérselo a otros dioses. El templo estaba destruido. Y para poder reparar el templo, pues se necesitan recursos. ¿Ok? Moisés había impuesto el recoger por cada tribu, por cada familia, por decirlo, el dinero que va para el templo, para la reconstrucción del templo, para la edificación del templo. Y sale un sacerdote y manda y dice, es necesario que todos den. Es necesario que cada uno dé. Es necesario que cada uno le dé lo que le corresponde a Dios para que la obra sea edificada. Y a mí me llama algo mucho la atención. Esta fue la misma persona que aconsejó a este rey mientras estuvo vivo, y esta persona se mantuvo fiel al Señor hasta que él murió.
Entonces, una persona que nos aconseja de parte de Dios siempre nos va a hablar de que le demos al Señor lo que es de Él. Porque dice la palabra, Dios da pan al que come y semilla al que siembra. Es decir, Dios da pan y Dios da semilla. El pan para que nosotros lo comamos y la semilla para sembrarla. Una persona que nos aconseja de parte de Dios jamás nos va a decir, cómete la semilla, porque la semilla es para sembrarla y para dársela a Dios. Y a Dios hay que darle. Cuando no le damos a Dios, dice que le estamos robando. Y les voy a contar algo que me pasó una vez. Cuando yo llego a Estados Unidos, yo estaba buscando iglesia para congregarme. Porque bueno, dice la palabra que no podemos dejar de congregarnos. Es una mala costumbre, lo dice la Biblia. Y el Señor todavía no me había hablado y todavía no me había dicho, congrégate en tal lugar. Todavía no. Pero yo iba buscando. Y a mí me habían invitado a una iglesia. Ya yo tenía como 5 semanas asistiendo, pero yo sentía que ese no era el lugar. Los pastores ya tenían mi número de teléfono, por lo cual yo podía ver sus estados y ellos podían ver los míos. Y hubo un día, un sábado, un viernes, previo al servicio dominical, que yo veo el estado que pone el pastor. Pone una invitación para la iglesia, por supuesto, como todos, pero dice algo. Nosotros queremos que tú vengas, no estamos detrás de tu dinero, de tu diezmo. Y yo de una vez dije, aquí no voy más nunca. Si a él no le interesa que yo diezme, no le interesa que yo prospere. No voy más. No voy más. Y yo no fui más. ¿Por qué? Porque un padre tiene que estar interesado en que a nosotros nos vaya bien. Y si yo no le doy a Dios, no me va a ir bien. Porque lo dice la Biblia. Entonces, una persona que te aconseja de parte de Dios nunca te va a decir que tú te comas la semilla. Siempre te va a decir, la semilla se siembra. Porque Dios te da semilla y Dios da pan. A todos nos da semilla y nos da pan. Y la semilla no se come, la semilla se siembra. Y una persona que te aconseja de parte de Dios siempre te va a decir, siembra la semilla. Siembra la semilla, porque si no, ¿cómo vas a ver fruto? Si tú te comes la semilla, ¿cómo va a crecer algo y te va a dar fruto? Nunca. Y esto es lo que hacía este hombre. Este hombre insistía, decía que él era persistente, insistía que todas las familias ven. ¿Por qué? Porque se tiene que edificar el templo, se tiene que reparar el templo. Si no había templo donde iban a ofrecer sacrificios, ¿dónde se iban a congregar? ¿Dónde iban a escuchar de la palabra? ¿Dónde? Antes no era como ahorita, que aquí cada quien tiene la Biblia en su teléfono, en su casa, como como uno la quiere tener, nosotros la tenemos, ¿verdad? Antes no. Antes para escuchar de la palabra tenía que haber un templo, tenía que haber una sinagoga, tenía que haber un lugar y alguien iba a leer el rollo. No tenía acceso a la palabra de Dios todo, solamente eran los sacerdotes. Entonces, si no había un lugar, si no había un templo de reunión, si no había un lugar donde se reunieran para alabar a Dios, para aprender de Dios, para recibir de parte de Dios, y este hombre lo sabía, y por eso decía, es necesario que se edifique el templo, que se repare el templo, donde vamos a recibir del Señor. Una persona que te aconseja de parte de Dios siempre te va a decir, dale a Dios lo que es de Dios. Dios nunca se va a quedar con lo que es de nosotros. Y que cabe destacar que lo recibimos por misericordia, no porque lo merezcamos. Por pura misericordia de Él. Y a veces somos nosotros los que le negamos lo que es de Él. Lo que Él nos da, que es de Él y que le pertenece a Él. No seamos así. Pidámosle al Señor que nos examine. ¿Cómo saber si alguien te está aconsejando de parte de Dios? Te va a decir, da lo que es de Dios. Y no siempre existen recursos económicos, pero también existen otras cosas. También está el tiempo, también están los dones, son muchas otras cosas que el Señor nos da, que son semillas, que el Señor quiere que nosotros sembremos. Y quien te aconseja de parte de Dios te va a decir, siémbralo, porque Dios te lo dio, porque es una semilla y es para ser sembrada, para que entonces pueda crecer y pueda dar fruto. Y nosotros podamos recibir el fruto. Vamos a continuar leyendo. Dice, el rey Joyadá, el rey y Joyadá, o sea, ya había crecido un poco más, yo me imagino que ya aquí había crecido un poco más Joás, entregaban el dinero a los que supervisaban la restauración del templo del Señor. Y estos contrataban canteros, carpinteros expertos en el manejo del hierro y del bronce para repararlo. Eran diligentes con las cosas del Señor. Y hay algo que yo he conversado mucho con la pastora Yadira, la palabra de Dios, al momento de ponerla en práctica, sí existe un oficio sacerdotal, sí lo existe, pero la palabra de Dios es para ponerla en práctica
en todas las áreas de nuestra vida, como mamá, como esposa, como jefe, como empleado, en todas las áreas de nuestra vida. Es para poner en práctica la palabra de Dios. Aquí ellos eran diligentes de que los recursos obtenidos se fueran correctamente a cada área y eran diligentes de que, para que el templo se edificara de la manera correcta. ¿Qué tanto estamos siendo nosotros diligentes en cada área de nuestra vida? Porque vuelvo y repito, sí, aquí ellos buscaban carpinteros para que se edificara, carpinteros, herreros, para que se edificara el templo físico. Pero ¿qué pasa cuando nos toca emplear la palabra y ser sacerdotes? Porque sacerdote es el que ministra la presencia del Señor. Cuando nos toca ser sacerdotes en nuestra casa, en la oficina, con un jefe que quizás no es el más agradable de todos, o no sé, en el bus, en el colegio, en la universidad. ¿Qué tan diligentes somos de que este templo se mantenga levantado, se mantenga ejerciendo la función para la cual fue edificado? La palabra de Dios es para aplicarla en cada área de nuestras vidas, en todas las áreas. ¿Y qué tan diligentes estamos siendo nosotros con eso? Y hay algo que me llama mucho la atención, dice, pero Joiada envejeció, este era el que aconsejaba, pero Joiada envejeció y murió muy anciano. Cuando murió tenía 130 años, fue sepultado junto a los reyes en la ciudad de David, porque había servido bien a Israel, a Dios y a su templo. Joás tuvo 20 y tantos años, creo que fue, si no me equivoco, con un buen consejero al lado. Y ahorita vamos a ver que cuando Joiada muere, que era su consejero, quien lo orientaba, era quien lo guiaba a hacer la obra del Señor, muere, él hace lo malo, él comienza a hacer lo malo, porque se deja mal aconsejar. Y vemos que él, mientras tenía a alguien al lado que le iba diciendo qué hacer, él hacía lo que a Dios le agradaba. Y es necesario que tengamos a alguien, buenos consejeros en nuestra vida, y estamos hablando de cómo nos aconseja y qué nos aconseja alguien que viene de parte de Dios. Pero él no aprendió, él no maduró, no aprendió, porque cuando se fue de al lado, el que le decía, tienes que hacer esto, él comenzó a hacer lo que a Dios le desagradaba. Y tenemos que analizar qué tan firme estamos en el Señor, qué tan firme estamos en la manera de que, bueno, si la pastora Yadira no me dice que yo diezmo, yo no diezmo. Si la pastora Yadira no me dice que yo venga a servir, bueno, ¿yo para qué voy a servir? Y cuando la pastora no esté, vamos a hacer que como Joás. Ahora, bueno, yo me voy a hacer lo malo y ahorita más tarde vamos a ver cómo murió Joás. ¿Qué pasa si no hay un líder que nos diga, hey, hay que evangelizar? Cada quien en lo que Dios lo llamó a hacer. Vuelvo y repito, cada quien tiene un propósito. Yo no puedo pretender hacer lo que hace la pastora Yadira o lo que hace Carlos o lo que hace Sara. No, no. Cada quien tiene un propósito. Y lo primero que tenemos que hacer, Señor, ¿qué quieres tú conmigo? Conmigo. ¿Qué quieres tú que yo haga? No puedo estar así como un ventilador mirando a todos lados para ver qué hacen los demás, entonces para ver qué hago yo. No, es cerrando los ojos, yo me pongo de rodillas, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Para qué me enviaste aquí a la tierra? Y en esa dirección vamos a caminar. En el camino, para que se cumpla lo que Dios ha dicho de nosotros, necesitamos buenos consejeros. Pero no podemos ser como Joás, que solamente hago las cosas porque alguien más me lo dice. Y tenemos que reflexionar y tenemos que meditar, sincerarnos con nosotros mismos. A ver, si a mí la pastora Yadira no me llama, yo hago lo que yo tengo que hacer. O a los esposos, si a mí mi esposa no me dice que yo deje de mirar esas cuentas en Instagram, yo las dejo de ver. O solamente es porque me están observando y monitoreando. Si mi mamá no me dice que deje de hacer algo, yo lo dejo de hacer. O solamente es porque mi mamá está ahí. ¿Por qué estamos haciendo las cosas? Porque el consejero, aquí dice, murió. Es decir, en algún momento no vamos a tener ese consejo sabio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a persistir en hacer? O tenemos que madurar. O vamos a pasar toda la vida necesitando que alguien nos diga, para allá no, siéntate aquí.
llega un punto donde nosotros tenemos que crecer, tenemos que madurar. Y ya Joás había pasado, creo que eran 20 y tantos de años, haciendo lo bueno. ¿Cómo es que en 20 y tantos de años él no aprendió a hacer lo bueno? ¿Cómo es que en 20 y tantos años él no tuvo convicción de hacer lo correcto? No tuvo convicción, porque entonces él ahora comienza a hacer lo malo apenas el consejero desaparece. ¿Qué tanta convicción en Dios tenemos nosotros de lo que estamos haciendo? ¿O hacemos lo que hacen los demás? Ese era Joás. Joás hacía lo que los demás le decían, lo que él veía que los demás hacían. Si alguien se le paraba y le decía, lo correcto es pararse aquí, él se paraba aquí. Si le decía, lo correcto es pararse de este lado, él se paraba de este lado. Pero él no tenía convicción de que era lo correcto, de que él no sabía. ¿Y saben por qué? Porque aunque él era rey y estaba ejerciendo como rey, él no tenía revelada su identidad. Porque cuando tú sabes que tú eres rey, que tú eres hijo de Dios y que naciste para reinar Judá, que ese era el caso de él, tú le sirves a Dios, al Dios que lo posicionó. Pero él no. A él le dijeron, tú eres evangelista. Ok, yo hago evangelismo. No, no, ya no, tú eres maestro. Ah, bueno, aquí, yo me pongo como maestro. No, no, tú tienes que barrer. Ajá, yo barro. Y cuando se va el que le dice, ponte aquí, ponte allá, ponte para acá, no sabe qué hacer. Entonces ahí se aprovecha Satanás y de una vez dice, mándale a uno que le diga que destruya todo. Porque nunca supo para qué fue llamado. Sino que tuvo alguien, no, no, métete por aquí, haz a los otros allá. Porque siempre estuvo mirando a lo que hacían los demás. Y nunca cerró los ojos para dejar de ver a los demás y mirar a Dios y decir, ¿qué es lo que tú me llamaste a hacer? ¿Qué tengo yo que hacer de parte de Dios, no del hombre? Entonces, si tú estás idealizando a alguna persona, algún pastor, porque no todos son malos, pero el pastor está llamado a ser pastor. Entonces tú haces todo lo que dice el pastor y resulta que tú fuiste llamado, no sé, a cualquier otra cosa, a evangelizar. Y no estoy hablando de esto solamente porque, como le digo, abarca cada área de nuestras vidas. Cuando el pastor no esté, ¿qué vas a hacer? Y resulta que pasaste cuántos años siguiendo un propósito que no era el tuyo. ¿A qué nos llamó Dios? A cada uno de nosotros. ¿Y qué tanto estamos siguiendo lo que Dios nos llamó a hacer y no lo que los demás hacen? Y vamos a seguir aquí. Dice, comienza el siguiente. Me llama mucho la atención algo. Dice, Joyadá, él era un sacerdote, ¿ok? Pero dice que cuando él muere, a causa de ser ese buen consejero, a causa de ser esa persona que estaba velando para que el propósito de Dios se cumpliera, el diseño de Dios se cumpliera. Cuando él muere, dice, fue sepultado junto a los reyes en la ciudad de David. ¿Cómo murió? Siendo reconocido, porque dice, porque sirvió bien a Israel, a Dios y a su templo. Menciona a Dios. Sirvió a Dios, hizo la voluntad de Dios. Y yo les dije que el Señor me dio esta palabra ya hace varios días, hace como 10 días. Pero en la madrugada, en la noche, el Señor me decía, la pastora Yadira ha sido un joyada en la vida de muchos de nosotros. Y por eso la honro hoy. Gracias, pastora. Porque ha sido esa persona que muchas veces nos ha aconsejado, nos ha guiado y nos ha dicho, así se levanta el templo, así se reedifica el templo, así se sacan las ruinas y los escombros del templo. Vamos, levántate. Muchas veces ha estado allí para decirnos, aquí no, aquí sí. Esto es lo que Dios quiere que hagas. Esto es lo que le sirve al pueblo. Allí he estado para ser esa persona que nos guía y nos aconseja. Pero ¿qué va a pasar? ¿O qué pasa cuando ella está ocupada y no puede hablar? ¿Qué va a pasar cuando esos consejeros puestos por Dios no estén? Porque no siempre es la pastora Yadira, a veces es otra persona puesta por Dios. ¿Qué va a pasar cuando esa persona no esté? Ay, no, ahora sí voy a descansar. Estoy cansado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que a Dios le agrada. Este hombre murió haciendo la voluntad del Señor. No le correspondía ser enterrado con los reyes. Y con los reyes fue sepultado. Con los reyes fue sepultado. Porque hizo lo que a Dios le agradaba. Porque sirvió a Dios, al pueblo, al templo, al sacerdocio. Es decir,
sirvió fuera de la iglesia, sirvió en la iglesia y en privado le sirvió a Dios. Muchas veces servimos dentro de la iglesia y ya. O muchas veces servimos dentro de la casa o fuera de la iglesia y ya. Pero no le servimos a Dios en privado. Él le sirvió a Dios en privado, al pueblo, es decir, a los fuera del templo y dentro del templo. Y por eso fue enterrado y fue sepultado con los reyes. Y vemos que sigue. Después de que Joiada murió, los oficiales de Judá se presentaron ante el rey para rendirle homenaje. Es decir, y él escuchó sus consejos. Es decir, ¿cómo es una persona que no te aconseja de parte de Dios, te adula? ¿Qué hicieron los malos consejeros? ¿Cómo entraron para convencerlo los malos consejeros y que Joás le prestara el oído? Lo adularon. Le dijeron, oh rey, lo haces excelente, no hay otro rey como tú. Lo exaltaron. No le dijeron, ve, la semilla se siembra, la semilla no se come. No le dijeron, vamos, saca los escombros del templo, reedifícalo. No. ¿Saben qué hicieron? Lo adularon. Le pusieron una alfombra roja. Lo exaltaron, lo alabaron. Le dijeron lo que él quería oír. Y así consiguieron estos malos consejeros que Joás le prestara el oído. Entonces, ¿cómo es una persona que no nos aconseja de parte de Dios y que nos va a alejar del cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas? Nos va a adular todo el tiempo, aunque estemos haciendo lo malo. Nos va a exaltar todo el tiempo, aunque estemos haciendo lo malo. Nos va a alabar todo el tiempo, aunque estemos haciendo lo malo. Nos van a honrar, porque aquí dice que lo honraron, aunque estemos haciendo lo malo. Le van a rendir homenaje, aunque estemos haciendo lo malo. Y seguido a esto dice, él escuchó sus consejos. Entonces Satanás siempre viene con estrategias. Y una de sus estrategias, al principio, para que mordamos el anzuelo, es adularnos. Y muchas veces, ay, es que eso era lo que yo quería escuchar. Yo no quiero escuchar ya que me digan que yo estoy en pecado. O yo no quiero escuchar ya que me digan que la semilla se siembra y no se come. ¿Hasta cuándo me van a decir que la semilla yo la tengo que sembrar? Si yo me la quiero comer. ¿Y qué va a hacer Satanás? Te va a enviar a alguien que dice todo lo contrario. Y uno dice, ay, qué sabroso, eso era lo que yo quería escuchar. Acto seguido, Joás le prestó su oído y escuchó a quienes fueron consejeros para muerte. ¿A quién le prestamos nuestro oído? Y dice, y él escuchó sus consejos, es decir, Joás escuchó sus consejos, abandonaron el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y adoraron a las imágenes de acera y de los ídolos. Debido a este pecado, la ira de Dios cayó sobre Judá y Jerusalén. El Señor envió profetas para que los exhortaran a volver a él, pero no les hicieron caso. Un consejero que te va a alejar del cumplimiento del propósito de Dios en tu vida va a ser alguien que te va a adular. Va a ser alguien que después de eso, de decir las palabras que uno quiere escuchar en la carne, en lo humano, en el alma, esas que son agradables a nuestra alma, después de eso, ¿qué viene? Se apartaron del Dios de sus antepasados. Fue lo primero, se apartaron de Dios. Entonces ya las cosas de Dios, y vuelvo y repito, no me refiero solamente a asistir a un culto, porque la palabra de Dios aplica a cada área de nuestras vidas. Es, sí, me aparto de Dios, me aparto del culto, me aparto de ser el esposo que Dios quiere que sea, me aparto de ser la esposa que Dios quiere que sea, me aparto de servir a los demás, no solamente servir a la iglesia. Por eso es que vuelvo y repito, no es solamente dentro del templo. Joiada sirvió también al pueblo. Entonces es lo que también se hace dentro del templo, pero también fuera del templo. Fuera del templo también servimos a Dios en casa, con el vecino, con el jefe, en la universidad, en la escuela, en el trabajo, en el bus, en todas partes. Y dentro de la iglesia, por supuesto. Se apartaron de Dios. Entonces ya no quiero escuchar el consejo de Dios. Ya no quiero escuchar que Dios me dice que para ser buen hijo tengo que honrar. Ya no quiero escuchar que Dios me dice que para ser el esposo que Él quiere que yo sea, tengo que tratar como a vaso más frágil. Ya no quiero escuchar que Dios me dice que para ser una buena esposa tengo que sujetarme. Ya no quiero escuchar que para adorar
y que la adoración no es solamente un cántico, sino mi estilo de vida y en cada área de mi vida. Ya no quiero escuchar lo que Dios dice que Él quiere que yo haga. Ya no quiero escuchar que la semilla se siembra y no se come. Ya no quiero escuchar lo que Dios me dice, y eso es lo primero, me aparto de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo primero que hizo el mal consejero? Adular. Decirme lo que yo quería escuchar. Seguido a eso, bueno, me aparto de Dios. Y seguido a eso, ¿qué viene? Adorar a otros dioses. Entonces ahora no es que de esta manera no quiero escuchar que Dios me dice que yo tengo que tratar a mi esposa como a vaso más frágil. Es que ahora lo quiero hacer a la manera de otros dioses. Primero le doy la espalda a Dios y a lo que Él dice. Y ahora lo quiero hacer a la manera de otros dioses. ¿Cómo me dice el mundo? No, pero es que el mundo, mira, ve, ahí hay una muchacha que ella puso en Instagram que se hace así, asado y cocido. Y que si tú quieres tener al esposo feliz, tienes que hacer así, asado y asado. Que para prosperar, que es un área que se ve ahorita muy atacada, lo que tienes es que hacer así, asado, y ser muy disciplinado y trabajar hasta los domingos. Porque ahora comienzas a escuchar lo que te dice el mundo, lo que te dicen otros dioses. ¿Qué son otros dioses? El mundo, lo que es contrario a Dios. Dios es uno. ¿Qué son otros dioses? Todo lo demás. Porque Dios es uno solo. Lo dice la palabra. Jehová uno solo es. Entonces, ¿qué son otros dioses? Todo lo demás. Porque si Jehová es uno, bueno, todo lo demás son otros dioses. Y Dios tiene su manera, Dios tiene sus formas de hacer las cosas. Entonces ahora vemos que Dios te dice, ¿quieres prosperar? Trabaja, sé diligente, lo dice la palabra. Pero también te dice, siembra. Lo dice. Es más, dice que cuando no sembramos, dice que le estamos robando a Dios, cuando no le damos a Él los diezmos. Lo dice, ¿verdad? Le estamos robando a Dios. ¿Y qué dice Dios de los ladrones? ¿Cuál es ese versículo, pastora? Que dice, los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Y cuando no diezmamos, dice la palabra, que a Dios le estamos robando. No lo digo yo. La Biblia que usted tiene también lo dice, porque es la misma. Entonces ya no lo queremos hacer a la manera de Dios, sino que lo queremos hacer a la manera de ¿qué? De otros dioses, como lo dice el mundo. Para prosperar, lo único que tienes que hacer es pensar positivo y más nada. Pero la vida espiritual es muerta. No va a funcionar. No va a funcionar. Para prosperar, lo que tienes que hacer es declarar todo el día, que ni quiero decir ninguna frase, pero usted las ve mucho, se ven en las redes sociales, ¿verdad? Y lo declaro y pienso positivo y me rodeo solamente de los que están como yo quiero estar, porque escribí mi propio libro y en mi propio libro dice que yo quiero vivir en este estándar y yo quiero una vida así. Entonces me rodeo solamente de eso porque los que van a la cueva de Adular no califican para la vida que yo quiero. Entonces, y creemos que a la manera del mundo, a la manera de otros dioses, vamos a lograr que el propósito de Dios se cumpla. Y no es así. ¿Y cómo comenzó todo? Con alguien que me adula, con alguien que me dice, es que tú te mereces, es que tú eres esto, es que tú eres lo otro, con alguien que no me exhorta, con alguien que no me corrige, que no me ama, porque el que no ama no corrige, que no me ama. Seguido a eso, es que me gusta tanto lo que me dice esta persona, que le doy la espalda a Dios. Y ya lo que me dice Dios me molesta y me fastidia. No me gusta porque representa sacrificio. Y después de eso que viene, me voy con el mundo y con otros dioses. ¿No creen que Satanás se nos presenta, o no a todos, me imagino yo, con cacho, con el tridente, como se ven los muñequitos, a decirnos, te quiero matar, te quiero robar la bendición? Satanás se disfraza de ángel de luz. Y él va pasito a pasito a buscar, hasta buscar. Él no se le presentó, los malos consejeros no se le presentaron a Joás diciendo, porque ¿qué vino después de que Joás se fue a servirle a otros dioses? Dice que la ira del Señor cayó sobre él. ¿Acaso esos consejeros llegaron y le dijeron, ven acá, siéntate aquí que yo te voy a aconsejar para que hagas todo lo que va a hacer que la ira de Dios caiga sobre ti? Eso hicieron los consejeros.
Ningún consejero va a decir y se te va a sentar, siéntate aquí. Ningún consejero de Satanás se te va a sentar y te va a decir, siéntate aquí que yo te voy a decir todo lo que tú tienes que hacer para que te vayas al infierno, para que quedes en desgracia, en pobreza y pierdas tu matrimonio, y pierdas tu familia y pierdas tus hijos. Ningún consejero de Satanás se te va a presentar así. Ninguno. Todo consejero de Satanás se te va a llegar y se te va a sentar y te va a decir, lo estás haciendo bien. No le sirvas a Dios. No importa, no edifiques, no reedifiques el templo. Todo consejero de Satanás se te va a acercar adulándote, exaltándote, dándote honra. Todo consejero de Satanás comienza así. Y hablándote lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Y por eso es que el Señor me decía, la pastora Yadira ha sido un joyada en esta iglesia. Y por eso es que yo la honro, porque muchas veces nos dice, estás mal, pero ese mal es para volvernos al camino de la luz y al camino del Señor, y para que la ira del Señor no caiga sobre nosotros ni sobre los nuestros. Dice, el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías. Continuamos en el 20. El Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Es decir, era hijo del que había muerto, del que estuvo aconsejándole a Joás hacer lo correcto. Este, presentándose ante el pueblo, declaró, así dice Dios el Señor, ¿por qué desobedecen mis mandamientos? De ese modo no prosperarán. No vamos a prosperar desobedeciendo los mandamientos. Así Instagram y Facebook nos digan todo lo contrario 1000 veces al día. No vamos a prosperar. Por eso es que tenemos que poner un filtro. Yo soy muy celosa de a quién le presto mis ojos y mis oídos. Nuestro sentido es las puertas, son las puertas de nuestra alma. Si pasamos todo el día y todos los días escuchando a alguien que te dice, pecando vas a prosperar, de aquí a un año tú te lo crees y terminas haciéndolo. Y por eso es que yo en mis redes sociales no sigo a cualquiera. Por eso es que yo mis oídos y mis ojos no se los presto a cualquiera. Porque nos siembran la semilla. Y a Eva le bastó una sola conversación. Una para apartarse. Una sola conversación. De prestarle el oído a quien no debía. Para apartarse. ¿A quién le prestamos nuestros oídos? ¿Qué estamos escuchando y qué decidimos escuchar? Porque el primer filtro es la palabra, señores. La palabra. La palabra. Por eso es que Satanás, por eso es que el pueblo perece por falta de conocimiento, porque no queremos estudiar la palabra. ¿Cómo vamos a saber si lo que nos aparece y lo que nos están diciendo es verdad o es mentira? ¿Le agrada a Dios o no? Si no estudiamos la palabra. Ese tiene que ser nuestro primer filtro. Me están hablando lo que va en contra de Dios, no lo escucho. No es para maldecir, no es para tirármela de que nosotros somos más santos y 3 veces santos. No, porque no lo somos. Es más, y yo le he contado a la pastora Yadira a veces, pastora, yo he dejado de seguir pastores o ministros, no por ellos, porque a veces dicen algo en lo que yo no estoy de acuerdo, pero no es por ellos, es por mí, para no terminar buscando yo y pecando en contra de Dios. Es por mí. Porque si aún soy débil en esa área, no lo veo, no lo escucho, no. Si aún me puede llevar a pecar en contra de Dios o a levantarme en contra del ungido del Señor, como hizo David con Saúl, no lo veo. Si yo voy a ver a un ministro para decir, mira cómo está vestida, y eso que es cristiana, no la veo. Porque eso es peor que, el hacer yo eso es peor que como ella está vestida. Tenemos que poner un filtro, conocer nuestras propias debilidades. Si para mí eso es una debilidad, no lo hago. No me meto. Si yo estoy desesperado por prosperar, porque quiero ser, y veo en las redes sociales esos pastores que tienen una vida, el Satanás sabe que por ahí me va a querer venir a tentar. Y me va a enviar consejeros, porque eso es una necesidad y un anhelo en mí. Y va a enviar consejeros en esa área. Consejeros desviados, consejeros de él. ¿Qué vienen primero a qué? A adular. ¿Qué es lo primero que te van a decir? Es que tú naciste para ser, tú eres un hijo de Dios. No te van a decir que te metas a, no sé, a algo ilícito. No, no, no. Satanás sabe cómo tentar. Él sabe cómo tentar. Tú eres un hijo de Dios. ¿Cómo es que tú eres un hijo de Dios y estás en esa condición?
Dios no te quiere así. Y comienzas tú a decir dentro de sí, es verdad. Yo soy hija de Dios. Tu papá es el dueño del oro y de la plata. Sí, es verdad, mi papá es el dueño del oro y de la plata. Pero en la cuenta mía no hay ni oro, ni plata, ni nada. Y va a comenzar por ahí. Y tú comienzas, sí, no, pero tienes que hacer algo para salir de esa situación, es verdad, tengo que salir algo. Pero claro que sí, porque es que Dios no te quiere así, olvídate de eso, Dios te ama, Dios conoce tu corazón, pero tú tienes que trabajar más. Y yo te tengo un trabajo que es el día del servicio, que es el día de lo otro, o que tienes que trabajar haciendo algo que, que a Dios lo deshonra. Y tú dices, claro, pero es que Dios conoce mi corazón, Dios sabe que yo lo amo. Claro, por supuesto, Dios sabe que Él es lo primero en mi corazón, pero Él también sabe que Él es el dueño del oro de la plata y que yo soy su hijo. Y yo esto lo tengo que hacer porque Dios me quiere próspero, así la obra avanza. Porque Satanás no te va a decir, si tú te metes en ese trabajo, la ira de Dios va a caer sobre ti. Satanás no se presenta así. Si tú sigues hablando con esa mujer, la ira de Dios va a caer sobre ti. Así no aconseja Satanás. No, no lo hace. Si tú sigues viendo ese programa en la televisión, la ira de Dios va a caer sobre ti. No, así no aconseja Satanás. Satanás primero adula, exalta. Y vemos aquí qué es lo que hacen los Joases. ¿Qué es lo que hacen los Joases con los consejeros que vienen de parte de Dios? Dice, así dice el Señor, ¿por qué desobedecen mis mandamientos? De este modo no prosperarás. Es decir, desobedeciendo los mandamientos de Dios no se prospera. Como me has abandonado, como me han abandonado, yo también los abandonaré. Dice, me han abandonado. El primero que se apartó fue Joás. Y aquí habla de plural. Cuando nosotros abandonamos a Dios, detrás de nosotros van nuestros hijos, nuestra familia, el esposo. Así que tenemos que ver muy bien qué es lo que hacemos, dice. Pero ellos conspiraron contra Zacarías, hijo de Joiada. Entonces, por orden del rey, lo mataron a pedradas en el atrio del templo del Señor. Así fue como el rey Joás, no tomando en cuenta la bondad de Joiada, mató a su hijo Zacarías, quien al morir dijo que el Señor vea esto y te juzgue. Después de que Joás hacía lo que le aconsejaba Joiada, que era un sacerdote que lo guiaba a hacer lo correcto. Apareció un consejero, se murió Joiada, aparece un consejero de Satanás. Lo primero que lo hacen es adular. Después hacen que se aparten de Dios. Después hacen que se vayan con otros dioses y adoren otros dioses. Y después, ¿saben qué hacen? Matan a los consejeros que vienen de parte de Dios. Entonces, ¿qué pasa ahora? Después de que nosotros nos venimos a hacer las cosas a la manera de otros dioses, es que ahora nos molesta quien nos habla de parte de Dios. Es que Dios dice que te apartes del pecado. No, porque así a mí me está yendo bien, porque así a mí me gusta, porque así a mi carne le gusta. Y cerramos las voces y cerramos las bocas y callamos las voces de aquellos que nos aconsejan como Dios quiere que hagamos las cosas. Va incrementando, va incrementando. ¿Y eso por qué pasó? Porque la ira de Dios cayó sobre ellos. ¿Por qué la ira de Dios cayó sobre ellos? Por escuchar un mal consejo a alguien que los adulaba. Y ya después no quisieron saber más nada de la palabra de Dios. Ya después le molestaba. Me vienes a hablar de parte de Dios, te mato. Porque quieren cerrar la boca de todo aquel que viene a hablar de parte de Dios. Ven lo peligroso, lo importante y delicado que es a quien le prestamos nuestro oído. Usted no puede hablar con cualquiera. Para darle de Dios, sí. Para darle de Dios al que sea. Pero usted no le puede abrir la alma, no le puede abrir su alma, su mente, su corazón a cualquiera. Porque o lo acercan a maldición o lo acercan a bendición. Y somos nosotros los que tenemos que saber si están hablando de parte de Dios o no. Y nosotros somos los que tenemos que pedirle al Espíritu Santo la fortaleza de que no me están hablando de parte de Dios. Lo quito, lo cierro, no lo escucho, no lo veo. Porque en algún momento podemos caer. Y dice, al cabo del año, después de que mataron a Zacarías, al cabo del año, las tropas arameas marcharon contra Joás, invadieron Judá y Jerusalén, y después de matar a los líderes del pueblo, enviaron todo el botín al rey de Damasco. Aunque el ejército arameo era pequeño,
el Señor permitió que derrotaran a un ejército muy numeroso, porque los habitantes de Judá habían abandonado al Señor, Dios de sus antepasados. De esta manera, Joás recibió el castigo que merecía. Cuando los arameos se retiraron, dejaron a Joás gravemente herido. Sus servidores conspiraron contra él y lo mataron en su propia cama, vengando así la muerte del hijo del sacerdote Joiada. Luego lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en el panteón de los reyes. Alguien que no era rey terminó muriendo y siendo sepultado con los reyes, porque le había servido bien a su Dios, al pueblo y dentro de la iglesia. Y alguien que nació para ser rey, por ser mal aconsejado, terminó muriendo antes de tiempo y siendo sepultado sin los reyes. Al que le tocaba ser sepultado con los reyes, no fue sepultado con los reyes, era Juan, sino que fue sepultado, pero no en el panteón de los reyes, no sabemos dónde lo sepultaron, en la ciudad de David, porque dice que fue en la ciudad de David, pero no donde le correspondía. ¿Por qué? Por prestarle su oído a un mal consejero, que comenzó adulándolo, que comenzó honrándolo, exaltándolo. ¿A quién le estamos prestando nuestro oído? Jesús cuando murió, y ese versículo me había quedado por fuera, ya se los voy a buscar. Jesús cuando murió estaba... Ajá, dice en Juan 19, 28, dice, después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, aquí dice, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Es decir, él no dijo sed, aquí no dice que él dijo, tengo sed, porque él tenía sed. Quizás y sí, pero aquí no lo dice. Aquí dice que él dijo sed, que él dijo, tengo sed, para que se cumpliera lo que estaba en la escritura. Dice, había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre y la pusieron en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. Eso era lo que faltaba que se cumpliera. Es más, aquí lo dice, ya todo estaba hecho. Todo lo que se había dicho de Jesús ya se había cumplido. Faltaba una sola cosa, que era lo del vinagre. Y por eso él dice, tengo sed. Quizás sí tenía sed, pero él había decidido no decir nada, porque él sabía que no estaba allí para complacer a la carne. Pero dijo, tengo sed, era para que se cumpliera lo que estaba escrito. Y dice, y luego inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Ahí no dice, y se fue su espíritu, y le quitaron su espíritu. Él lo entregó. Él retuvo su espíritu hasta que se cumpliera todo lo que estaba escrito de él. Todo lo que el Padre había escrito de él. Él se quedó aquí hasta que se cumpliera. ¿Por qué? Porque era necesario. Él sabía que había venido. Y era para que se hiciera la voluntad de aquel que lo envió, dice la palabra. Conocemos qué dijo Dios de nosotros. ¿Qué quiere Él que nosotros hagamos? Porque Jesús dijo, listo, ya yo cumplí toda mi asignación, entrego mi espíritu. No dice que se lo quitaron, no dice, no, yo entrego mi espíritu. Listo, hasta aquí. Estamos detrás de que se cumpla lo que Dios ha dicho de nosotros. O estamos escribiendo nuestro propio libro, ignorando que ya hay un libro que tiene nuestro nombre. Y lo escribió Dios. A veces vivimos como si las consecuencias nunca fueran a llegar. Y yo me imagino que en el momento que a Joás lo estaban adulando, yo me imagino que él jamás pensó que le iba a pasar todo lo que le iba a pasar, que iban a aparecer todas esas consecuencias. Yo me imagino que él jamás pensó, la ira de Jehová va a caer sobre mí. Yo me imagino que él jamás pensó, yo, que me sepulten sin los reyes, y como si yo soy rey. Yo me imagino que él jamás lo pensó. Yo me imagino que él jamás pensó que un ejército tan minúsculo, tan pequeño, lo iba a poder vencer, cuando ellos tenían un ejército mucho más grande y tenían el respaldo de Dios, porque era Judá. Y a veces, muchas veces creemos que porque somos hijos de Dios, las consecuencias nunca nos van a llegar. Y a mí una vez me aconsejaron eso, y no fueron personas cristianas. A veces vivimos
como si los años no fuesen a pasar. A veces comemos como si los años no fuesen a pasar. Y descuidamos nuestra salud como si los años no fuesen a pasar. Y bueno, si la misericordia de Dios lo permite y la voluntad de Dios lo permite, los años sí pasan, a menos que el Señor nos llame antes. Pero a veces vivimos como si las consecuencias nunca fueran a llegar. Y eso cambió mi perspectiva. Eso me llevó a mí entender que lo que yo hago hoy repercute en el mañana, lo quiera o no, esté de acuerdo o no, lo crea o no. Todo lo que yo hoy decido hacer o no hacer repercute en el mañana. Todo. Y yo me imagino que Joás jamás pensó que esa simple conversación lo iba a llevar a morir como murió. Lo iba a llevar a vivir en derrota, con la ira de Dios encima. Yo me imagino que él pensó que eso no iba a suceder. Y eso es lo que pasa, que lo que nosotros sembramos hoy no sale, el árbol no crece de una vez. Y a veces vivimos como si el mañana no fuese a llegar, como si las consecuencias no fuesen a llegar. Y si llegan, así no estemos en este plano, si llegan, para los nuestros llegan, para nuestros descendientes llegan. Y tenemos que aprender a decidir lo que Dios quiere que nosotros decidamos. Señor, ¿cómo quieres tú que yo viva? Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Señor, ¿para qué me enviaste aquí en la tierra? Señor, ¿cómo quieres tú que yo haga las cosas? Señor, ¿cómo quieres tú que yo prospere? Señor, ¿cómo quieres tú que yo sea como padre, como madre, como esposa, como pastor, pastora, como servidor? Porque las consecuencias sí llegan. Las consecuencias sí llegan. Y no creemos que una simple conversación, que fue lo que tuvo Joás, una simple conversación agradable, porque no fue una conversación desagradable, una simple conversación agradable lo iba a llevar a la derrota que tuvo y a morir como murió. Y a vivir lejos de Dios. Y sí, sí puede pasar. Sí puede pasar. Y mi mensaje para ti hoy es este: ¿a quién le prestamos nuestros oídos? El Señor me decía eso. ¿A quién le prestamos nuestros oídos? Determina si se cumple lo que Dios dijo de nosotros o no. Y determina que eso también alcanza a nuestras generaciones y a quienes vienen detrás de nosotros. ¿A quiénes le prestamos nuestros oídos? A veces creemos es que no, yo no voy a hablar con el drogadicto de la esquina. Por poner un ejemplo, porque es muy evidente que ahí no. Pero vemos por redes sociales basura que nos contaminan el espíritu, el alma, el cuerpo y todo, y que nos terminan a llevar creyendo que en pecado vamos a prosperar. No, no sucede, no sucede. Pero cuando viene un Joyadá a decirnos, o cuando viene un Zacarías a decirnos, como pasó con el hijo de Joyadá, no creas que pecando, que quebrantando los mandamientos de Dios vas a prosperar. Lo matamos. Y no es lo que Dios quiere para nosotros. ¿A quién le estamos prestando nuestro oído? ¿A quien tú le prestas tu oído? Te digo que le estás abriendo las puertas de tu alma, porque los oídos, los ojos forman parte de las puertas del alma. Te queda en tu mente, te quedas pensando, vas al corazón, terminas obrando. ¿A quién le damos nuestros oídos? Sé selectivo. Para hablar de Cristo, a todo el mundo, a todo el mundo. Pero ¿a quién le estás abriendo tu oído? Y eso va a determinar si lo que Dios dijo de ti se va a cumplir o no. Que amemos tanto la voluntad de Dios, a Dios primeramente, y su voluntad para con nosotros, que cada vez que alguien nos diga, esto es lo que Dios quiere que tú hagas, y tú sabes, porque tú lo sabes, aquí no nos vamos a hacer los tontos, que no es lo que Dios te ha dicho, que va diferente a lo que Dios te ha dicho, pero suena más agradable, que tengamos la fortaleza y la ayuda del Espíritu Santo para decir, eso no es lo que Dios quiere que yo haga, así sea muy agradable a la carne, así sea muy agradable al alma, porque hay repercusiones eternas. Y que Dios nos pueda decir, bien siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que un día el Señor nos pueda decir. Y bueno, esta era la palabra que traía para compartir el día de hoy. Espero que haya sido de bendición, que los haya edificado. Dios nos bendiga.
Ah, sí, no, Gloria al Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿De quién estamos escuchando consejos? A veces tenemos que buscar gente que nos diga lo que queremos escuchar, ¿verdad? Pero no lo que debemos escuchar. Y como decía la palabra de hoy, siempre nos van a llegar a la verdad. Siempre nos van a decir, cantas mejor, danzas mejor, predican mejor, enseñan mejor, y nos vamos a ir detrás de esos consejos. En la Biblia también, en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 10, había un joven llamado Roboam. Y dice la Biblia que los ancianos le aconsejaron algo a Roboam. Dice las escrituras que le dijeron a Roboam, haz esto. Escucha lo que te está pidiendo Jeroboam, escucha. Los ancianos dijeron, tienes que dejar de golpear al pueblo, tienes que dejar de maltratar al pueblo. Pero dice la Biblia que él tomó consejo de unos jóvenes, que los jóvenes les decían, maltrata al pueblo, exhorta al pueblo. Y trajo como consecuencia la división de las 12 tribus de Israel. Se tuvieron que dividir. Jeroboam tomó a 10 tribus y Judá con Benjamín y el otro lado. La Biblia también dice en el libro de Isaías, capítulo 66, versículo 6, ¿qué voz estás escuchando? ¿Voz del templo, voz que alborota la ciudad o la voz de Dios? Tenemos que aprender a identificar la voz de Dios. Porque la voz que alborota la ciudad es aquella que te va a hablar lo contrario al propósito por el cual Dios te llama. Recordando que Dios tiene un propósito, así como usted tiene. Dios tiene uno. Desde el principio, desde Génesis, la Biblia dice que el principio era restaurar todas las cosas a través de quién? De Jesucristo. Y que lo va a usar usted alineado al propósito de Dios para que usted establezca el reino de Jesucristo aquí en la tierra. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer cuando Él lo llamó, lo introdujo y usted tiene que trabajar en todo eso. Vamos a ponerlo sobre nuestros pies. Gloria al Señor. Vamos en esta ya tarde. Vamos a pedirle a Dios, Señor, ayúdame a tener los oídos cerrados para aquellos que vienen a alardearme, para aquellos que vienen a hablarme, aquellos que me vienen a decir, tú vas a ser grande, tú vas a hacer esto, Señor, cuando el grande eres tú. Cuando el grande eres tú. Nos despedimos del Ministerio Internacional Profético de Intercesión Shamar, de mí, recordándole que Cristo le ama y su pastora también. Bendiciones. Gloria a Dios. Levante su manita ahí.